La canción sigue siendo la misma. A juzgar por la respuesta de gobiernos, economistas, políticos y expertos, la crisis financiera de 2008 no ha enseñado gran cosa al mundo. Podría pensarse que el mayor desastre económico desde la Gran Depresión de 1930 incitaría a expertos y responsables políticos a llegar a nuevas conclusiones y extraer lecciones innovadoras sobre lo que condujo a la crisis y cómo corregir sus efectos. Cabría esperar que estos líderes del pensamiento colaboraran en la creación de mecanismos y políticas para garantizar que no vuelva a producirse una perturbación económica y financiera similar. Pero se equivocaría. La filosofía neoliberal, la creencia en la suficiencia de los mercados para garantizar el bienestar humano, mantiene a la sociedad encadenada a sistemas de creencias y teorías económicas que han imperado desde la década de 1980. Y ello a pesar de que las dislocaciones provocadas por la crisis de 2008 deberían desautorizar esos sistemas y teorías. Los partidarios del libre mercado han aprovechado, y, en muchos casos, creado la confusión en torno a las causas de la crisis para reafirmar su visión política y económica del mundo. Los economistas conservadores Friedrich Hayek, Ludwig von Mises y otros formaron el colectivo de pensamiento neoliberal, NTC, en la década de 1930 en respuesta a la Gran Depresión. El NTC quedó marginado tras la Segunda Guerra Mundial, cuando el éxito de la economía keynesiana, el New Deal y los socialistas de mercado, en la reactivación de la economía estadounidense desacreditaron sus teorías. En 1947, el núcleo de la NTC formó la Sociedad Mont Pelerin, MPS, que aún existe. En 2009, la MPS se reunió para diseccionar la crisis, pero fracasó a la hora de aportar nuevas ideas o incluso de admitir que su pensamiento contribuyó a la crisis y necesitaba modificaciones. Principios neoliberales. La etiqueta neoliberal abarca una coalición díscola de liberales clásicos, conservadores culturales, teoconservadores, libertarios, anticomunistas de la vieja escuela, anarquistas, neoconservadores ultranacionalistas, milicias de supervivencia, etc. El pensamiento neoliberal se ciñe a los 13 mandamientos. El estado ideal de los neoliberales no evoluciona por sí solo, sino que requiere su constructivismo activo para crear un gobierno que permita los mercados. La reforma de la sociedad se producirá subordinándola al mercado. Los neoliberales hablan más de lo que hace un mercado que de lo que es. Sostienen que los mercados eficientes poseen toda la información relevante y, por tanto, son eternos e inmutables. Ninguna persona o entidad, especialmente el Estado, puede cuestionar al mercado. Una sociedad de mercado es un estado natural e inexorable de la humanidad. Los neoliberales utilizan conceptos científicos para demostrar la inevitabilidad y supremacía de los mercados, al tiempo que extienden su filosofía más allá de la economía, a la vida cotidiana. Bajo esta rúbrica, nadie puede culpar a los mercados de la crisis financiera. Los neoliberales quieren redefinir la forma y las funciones del Estado, no destruirlo. La democracia es una estructura aceptable para el neoliberalismo, pero debe mantenerse relativamente impotente para que no anule a los mercados. La delegación de las funciones de regulación financiera a entidades cuasi privadas y a las agencias de calificación desempeñó un papel fundamental en la crisis. Los neoliberales proponen una teoría económica de la democracia. Para asegurar su control, los neoliberales presionan a favor de una sociedad de mercado, en la que el ciudadano funciona como consumidor de servicios gubernamentales. El neoliberalismo revisa a fondo lo que significa ser una persona humana. Las personas son una especie de Homo economicus, gobernado por tendencias empresariales. La corporación es una persona, y una persona es una empresa. Sin embargo, el gobierno no tiene ni personalidad ni responsabilidad. La propiedad, incluida la intelectual, ya no está vinculada al trabajo de una persona. Es una mercancía que se usa y se vende. El empaquetado y la venta de bolsas de valores, que una vez fueron servicios públicos, como mercancías, es un ejemplo de innovación neoliberal que fue fundamental para conducir a la crisis. Para los neoliberales, la libertad no se basa en la individualidad intrínseca, sino que deriva de los mercados. Las personas son libres cuando participan en los mercados.
El capital debe fluir libremente a través de las fronteras nacionales para garantizar la circulación irrestricta de fondos. Los neoliberales respaldan todo tipo de instituciones globales, como el Fondo Monetario Internacional, FMI, y la Organización Mundial del Comercio, OMC, por encima de las fronteras nacionales. El consenso de Washington, utilizado por estas organizaciones para promover una filosofía global de libre mercado, difunde la agenda neoliberal por todo el mundo. La desigualdad es una característica funcional necesaria de un sistema de mercado ideal. Si unos tienen mayor acceso a las oportunidades que otros, eso es bueno. Motiva a los desposeídos a luchar por la riqueza. Así, los ricos son una bendición para la humanidad. La creciente desigualdad de ingresos en todo el mundo tiene su origen en este guión neoliberal. Las corporaciones no pueden hacer nada malo. La concentración de poder en las corporaciones es un resultado normal del éxito del mercado, por lo que las grandes empresas no tienen ninguna culpa de la crisis financiera. Cualquier problema, económico o de otro tipo, tiene una solución de mercado. Como resultado, los neoliberales dicen que los permisos de emisiones pueden resolver los problemas medioambientales, que los vales mejorarán la educación y que los microcréditos pueden curar la pobreza global. Reducen todo a una cuestión de mercado. Ampliar enormemente el encarcelamiento garantiza la libertad. Castigar a los delincuentes que burlan el mercado es justo, y ampliar las fuerzas policiales de una nación es un medio aceptable de garantizar la libertad. Los ricos tienen más que perder si incurren en conductas delictivas. El Estado no necesita castigarlos. Los pobres no tienen restricciones autoimpuestas, por lo que deben ser penalizados. Por eso nadie ha ido a la cárcel por la crisis financiera. Los neoliberales buscan que sus teorías hagan un doble servicio como código moral, para dar legitimidad a sus creencias en esferas más allá de la financiera y económica. El CNT ha intentado adaptar los principios cristianos a su filosofía, con resultados desiguales. Neoliberalismo cotidiano. Los conceptos neoliberales impregnan la vida cotidiana, pero pocas personas pueden identificarlos y mucho menos analizarlos. Por ejemplo, la sociedad moderna fomenta la fragmentación del yo. No eres una persona completa, sino una serie de yos diferentes mercantilizados, dependiendo de las circunstancias. Eres simultáneamente sujeto, objeto y espectador, trabajador, cónyuge, estudiante, padre y consumidor, un activo y un pasivo. Necesitas mejorar esas facetas constantemente, con guías de autoayuda, programas de 5 pasos, entrenamiento físico y cirugía plástica, para fomentar el emprendedurismo del yo. En la búsqueda constante de la mejora, tu objetivo es hacerte rico y no encasillarte nunca como pobre o de clase media. Para los neoliberales, la pobreza primero se personaliza y luego se criminaliza. Un ejemplo paradigmático está en el debate estadounidense sobre la reforma fiscal. Los políticos posaron para no subir los impuestos a la clase media, que algunos definieron como la que tiene entre $100,000 y $1 millón de ingresos familiares, y eso fue en 2009, cuando el hogar estadounidense medio ganaba poco más de $51,000 y el ingreso en efectivo por persona era de apenas $27,000. Los neoliberales creen que si eres pobre, eres un perdedor. Como la visión neoliberal del mundo se centra en los mercados, debes participar en ellos y acatar sus reglas. Debes asumir riesgos para ganar dinero, desde apostar en los casinos hasta invertir tu pensión o refinanciar tu hipoteca. Pero si fracasas, es culpa tuya, el mercado nunca se equivoca. Así que los propietarios de viviendas atrapados en el desplome inmobiliario solo pueden culparse a sí mismos. Los neoliberales recurren al marketing, varias técnicas manipuladoras de marketing, para promover sus intereses, como conseguir que usted proporcione reseñas gratuitas en Amazon. Desde los programas de telerrealidad hasta las calificaciones crediticias y Facebook, gran parte de la vida moderna se desarrolla según el plan neoliberal. Los economistas fracasan, los neoliberales ganan. Los economistas que deberían haber visto venir la crisis y haberla solucionado se han dedicado a defender el statu quo. Proclaman que el libre mercado y menos gobierno acabarán por enderezar el rumbo de la economía. Sorprendentemente, el público ha tomado mucho de esto como un evangelio,
sobre todo porque los medios de comunicación repiten como loros esos puntos de vista. Consideremos como la Reserva Federal, un bastión de los neoliberales, pasados y presentes, manejó la respuesta financiera a la crisis, o como los grupos de reflexión financiados por los neoliberales ofrecieron desinformación. Los economistas sostienen que la teoría económica ortodoxa siempre tuvo razón, porque los mercados no pueden equivocarse. Los neoliberales se han aprovechado de la crisis y sus secuelas para impulsar su agenda mediante la agnotología, la fabricación intencionada de dudas y por motivos políticos específicos. Más refinada que la simple propaganda, la agnotología funciona dentro de los diversos aspectos de una sociedad para promover la noción de que si los expertos no pueden ponerse de acuerdo sobre algo, el individuo relativamente desinformado debe confiar en la creencia en lugar de buscar la verdad. A través de grupos de reflexión y similares, los neoliberales se aprovechan de la confusión general afirmando su versión de la verdad. En cuanto a la crisis financiera, los neoliberales difundieron desinformación a los medios de comunicación sobre cómo Fannie Mae, Freddie Mac y los burócratas del gobierno eran los culpables, aunque los hechos y las estadísticas demuestran que esto es imposible, con el fin de mantener al Estado fuera de los mercados financieros y mantener al público en la línea de los neoliberales. Otros memes agnotológicos incluyen la necesidad de austeridad para espolear el crecimiento económico, la creencia de que el seguro de desempleo impide que la gente busque trabajo y la opinión de que los rescates bancarios estadounidenses fueron neutrales en cuanto a costes para los contribuyentes. El peligro real de la agnotología radica en cómo socava engañosamente las verdades comunes para insinuar una narrativa agudamente dirigida en el debate público. Para fomentar la agitación, crea un ruido excesivo a partir de fuentes aparentemente autorizadas. Su ubicuidad ayuda a allanar el camino a lo inevitable. El libro de jugadas neoliberal. Incluso los grupos que emprenden acciones radicales para oponerse a lo que consideran defectos atroces del sistema actual, el movimiento Akjevam, por un lado, y el Tea Party, por otro, siguen, sin saberlo, el libro de jugadas neoliberal. El movimiento Akjevam, desorganizado y sin una misión explícita, contaba con economistas neoliberales que pregonaban las mismas ideas retrógradas de reforma. El Tea Party ejemplifica la privatización de la protesta. Las organizaciones privadas, que buscan comercializar y sacar provecho de la ira de la gente, tergiversaron el Tea Party como un movimiento espontáneo de base. En una convención del Tea Party celebrada en 2011, empresas y grandes corporaciones gestionaban 3/4 partes de los puestos. Al fin y al cabo, los neoliberales se han llevado la palma desde la crisis porque la evidencia contraria no hizo mella en su visión del mundo, a pesar de la disonancia cognitiva de los hechos que rozan con la ideología, los neoliberales perseveraron. Mantuvieron intactos la economía ortodoxa y el sector financiero. Este es posiblemente el logro singular de los neoliberales en el entorno posterior a la crisis. El neoliberalismo cotidiano había arraigado en la cultura. Cuando los economistas se tambaleaban por la crisis, los medios de comunicación y el público tuvieron que confiar en sus comprensiones vernáculas del desastre. El CNT recurrió a la fabricación industrial de ignorancia, las cortinas de humo, las dudas y la agnotología mantuvieron a raya la acción política durante la crisis financiera y siguen inmovilizando cualquier respuesta concreta al cambio climático. Han aplicado el marketing a la política. Los neoliberales secuestran y comercializan los movimientos de protesta, volviéndolos inútiles. Han perfeccionado el libro de jugadas neoliberal. En cualquier crisis, el CNT recurre al negacionismo a corto plazo, en un primer momento, luego trabaja en la imposición a medio plazo de mercados patrocinados por el Estado, y, finalmente, emprende la contratación a largo plazo de empresarios para explorar proyectos científicos de cielo azul que transformen las relaciones humanas con la naturaleza. Las ideas más importantes de este libro son: el neoliberalismo, la fe de los conservadores en la capacidad de los mercados libres para garantizar el bienestar humano, mantiene a la sociedad encadenada a viejas creencias y a teorías y prácticas económicas peligrosas. Los economistas conservadores formaron el colectivo de pensamiento neoliberal, NTC, en la década de 1930 como respuesta a la Gran Depresión. Los neoliberales se aferran a 13 conceptos, entre ellos que la sociedad de mercado es un estado natural e inexorable de la humanidad. El NTC cree que el gobierno debe ser mercantilizado con el ciudadano como consumidor.
sostiene que la democracia debe mantenerse relativamente impotente para no anular a los mercados. El neoliberalismo afecta a su autopercepción y a su estatus económico. Para los neoliberales, la pobreza primero se personaliza y luego se criminaliza. El CNT utiliza la agnotología, la fabricación intencionada de duda e incertidumbre en la población por motivos políticos específicos, para difuminar la realidad y promover su agenda. La desigualdad de ingresos es una característica funcional necesaria de un sistema de mercado ideal. Los neoliberales secuestran y comercializan los movimientos de protesta, haciéndolos inútiles.